Excelente noche. Yo soy Areni Yaidalí y en nombre de DFS Capacitaciones me complace saludarles y compartir con ustedes la entrevista de hoy sobre el derecho de acceso a la información pública. Para hablar del tema nos acompaña un experto, el maestro Andrés Medina, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Procesal Constitucional con mención honorífica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es especialista en justicia constitucional por las universidades de Castilla-La Mancha y Pisa. Buenas noches, estimado Andrés, ¿cómo te encuentras hoy? Muy buenas noches, Ali, con el gusto de saludarte. Yo también. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es que ya teníamos muchas ganas de contar con tu participación. Te seguimos, sabemos que eres un gran maestro, sabemos que tienes muy buena trayectoria en los ámbitos académico y en la investigación, que vas avanzando. Y nada, que reiterarte que es un placer contar con tu participación el día de hoy. Gracias. Estimado Muchas Andrés, gracias. no hombre, gracias a ti. Platícanos un poquito, ¿por qué es importante hablar de esta materia? Bueno, es el derecho de acceso a la información. El día de hoy ha cobrado gran importancia, gran relevancia en el sistema jurídico mexicano. Pero quiero decirles que el derecho de acceso a la información, en realidad, eh, a pesar de que en su aplicación y en su incorporación a la normativa mexicana y a los tratados internacionales, en realidad proviene de libertades ya muy añejas en el mundo jurídico. Podemos hablar que tiene antecedentes históricos, antecedentes desde el punto de vista del formalismo jurídico, que datan desde 1689 en Inglaterra, por supuesto en las declaraciones de Virginia, de Pensilvania, en la primera constitución norteamericana, por supuesto en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Ahí encontramos los primeros cimientos tanto de la libertad de expresión como la libertad de imprenta, eh, y estas libertades son son las raíces, digámoslo de alguna manera, son las raíces de lo que ahora conocemos como derecho de acceso a la información. Entonces, es muy importante hoy en un sistema democrático, en un sistema en el que además las tecnologías de la información y las tecnologías digitales y el mundo de esta naturaleza ha venido creciendo y se ha venido expandiendo, pues ha recobrado mayor relevancia precisamente el acceso a la información. Entonces, el acceso a la información puede decir que lo vamos a relacionar con libertades como la de prensa, la de imprenta, la libertad de escribir y la libertad de expresión. Y con ello ya hacen un conjunto, un catálogo de derechos que en la academia le llamamos informativos, de derechos informativos, que hablamos ahora de sociedades de la información, por ejemplo. Entonces, cobra gran relevancia el estudio del derecho a la información hoy en día. Para todo sistema, toda sociedad democrática es fundamental el acceso a la información. Pero además el acceso a la información tiene en alguna de las publicaciones que he tenido la oportunidad de escribir, el derecho a la información tiene varias direcciones constitucionales, porque el derecho a la información tiene una transversalización con diferentes disciplinas del derecho, porque precisamente, como lo digo yo en uno de esos capítulos, tiene direcciones constitucionales. El derecho a la información se puede relacionar con el derecho electoral, con el derecho penal, con el derecho cultural, con diferentes áreas del derecho precisamente por su naturaleza. De acuerdo, sí, nos queda clarísimo que es fundamental que todas las personas tengamos por lo menos las bases mínimas del derecho de acceso a la información, pero pensemos que le vamos a explicar a una persona que no se dedica al derecho, ¿qué es el derecho de acceso a la información? ¿En qué consiste? ¿Nos podrías dar algún concepto poco técnico? Bueno, mira, el derecho a la información poco técnico tiene básicamente, es la posibilidad, vamos a manejarlo así, que tiene la persona común, ¿no? El ciudadano, la ciudadana común, de poder solicitar información
a una autoridad, ¿no? A una institución pública, a alguno de los poderes del Estado, sea ejecutivo, sea legislativo, sea judicial, o sea algún organismo autónomo constitucional, o sea algún órgano descentralizado, o cualquier persona que ejerza, de acuerdo a sus funciones, recurso público, como pueden ser sindicatos, como pueden ser universidades públicas. Todo aquel sujeto, le llamamos así técnicamente sujetos obligados, que maneje recursos públicos, está obligado a, a tener la información preparada precisamente para cuando algún ciudadano, alguna persona solicite la información. De acuerdo. Entonces ya nos queda claro, todas las personas tenemos el derecho de solicitar información a cualquier sujeto obligado y entendemos como sujeto obligado todo aquel que ejerza un recurso público. Así es. ¿Y a qué se refieren, Andrés, los principios de rendición de cuentas y máxima publicidad? Bueno, antes de los principios quisiera decir, porque es muy importante, el derecho de acceso a la información tiene tres categorías. La primera, o tres facultades, le llamamos de acuerdo al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene la facultad de solicitar información, ¿sí? De recibir información y de dar información. Esas facultades son elementales y el derecho de acceso a la información tiene una dosis, digamos así, una relación, además de esta posibilidad que tienen los ciudadanos de poder solicitar información a las autoridades, tiene esta dosis de una relación inherente con la parte comunicativa de la información. Es decir, le llamamos sujetos cualificados, es decir, los especialistas que se dedican a dar información. Es decir, no nada más las autoridades públicas, son dos categorías. Estamos hablando de la parte del derecho a la información a la que están obligados los sujetos públicos, pero también a la información que los medios de comunicación como sujetos cualificados otorgan esa información. Y ese es todo un enramaje jurídico muy importante para su estudio, para su investigación, y invitar a los jóvenes que hoy en día, y más que los jóvenes, están tan metidos en las tecnologías de la información, en los medios digitales, en todas esas plataformas, con esta normalidad a partir de esta terrible y trágica pandemia, pero que también nos trae consigo precisamente estas oportunidades como este momento en el que estamos compartiendo estas experiencias y estos breves y sencillos conocimientos. Precisamente los jóvenes tienen una oportunidad, un abanico de oportunidad profesional muy sustantivo y muy importante. No nada más la parte jurídica a través de la información que tengan los sujetos que tengan posesión de datos, ¿no? A través de archivos, etcétera, etcétera. O la información de los particulares, no. También la información que generan los medios de comunicación como especialistas, precisamente, de ejercer una de esas facultades que habla el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 13 de la Convención sobre Derechos Humanos, Convención Americana, de generar información y dar información que sea objetiva, que sea verídica y que sea confiable. Ahora sí, fíjate que sobre los principios, el acceso a la información prevé varios principios. Y precisamente la rendición de cuentas es fundamental en el derecho de la información, porque podemos decir que el ejercicio de rendición de cuentas es la piedra angular, es el brazo derecho del acceso a la información, y es precisamente cuando hablaba al inicio de esta pequeña entrevista, para que en un sistema democrático realmente lo sea como tal, un sistema democrático desde un punto de vista sustantivo, en palabras de Luigi Ferraioli, para que este sistema realmente sea democrático y tenga esta característica plena de sistema democrático, es fundamental la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas, en realidad, queda plasmado a partir también de la Declaración Francesa
y de las primeras libertades que yo mencioné. La rendición de cuentas justamente tiene que ver con esta posibilidad que tienen las autoridades o los sujetos obligados de rendir cuentas a través de mecanismos, precisamente, mecanismos de mecanismos constitucionales previamente previstos. La rendición de cuentas tiene su origen realmente en una expresión, una palabra inglesa que es muy particular, no quisiera luego equivocarme en mi lenguaje de inglés, pero proviene a partir del Bill of Rights, ¿no? La Declaración de Inglaterra de 1689, y precisamente tiene la finalidad de reportar, de explicar, de justificar un algo, el ejercicio del ejercicio público, precisamente. Eso tiene que ver con la rendición de cuenta. Y hay varios principios. Hay principios que los debemos de categorizar como principios rectores del derecho a acceso a la información y como principios rectores precisamente que tienen que ver con aquellos principios de procedimiento. Los primeros, los de acceso a la información, aquí encontramos justamente, aquí yace o descansa el principio de máxima publicidad, pero también encontramos el principio de certeza jurídica, también encontramos el principio de transparencia, también encontramos el principio de legalidad, que tiene que ver que todos los actos tienen que estar sujetos al derecho, de conformidad al artículo 16, y encontramos, por supuesto, el principio de máxima publicidad, y el principio de máxima publicidad consiste en que todos los entes o sujetos obligados expongan la información que poseen con el escrutinio público de manera eficaz, pero con la restricción en relación a que también hay datos sensibles que deben de ser cuidados, ¿no? Entonces, el principio de máxima publicidad lo encontramos también en la Ley General de Transparencia y Protección de Datos Personales, precisamente en el capítulo 2 sobre los principios. Y luego encontramos principios rectores de procedimiento. Encontramos nuevamente la máxima publicidad, a que toda la información que tenga en poder un ente obligado o un sujeto obligado debe de ser pública y a su vez existen otros principios como es la rapidez, la libertad de información y la libertad del solicitante, ¿no? Entonces esos principios justamente nos conllevan a que el procedimiento debe de ser fácil, ágil, accesible, como lo vamos a ver seguramente ahorita que explique sobre el Sistema Nacional, de la Plataforma Nacional de Transparencia. Muchísimas gracias, Andrés. Fíjate que ayer estaba haciendo un ejercicio con mis alumnos de legislación y procedimientos administrativos. Realicé una solicitud de información para fines completamente académicos. Okay. Pedía, entre otros datos, la lista del personal que ocupa las plazas de una función específica relacionada con archivo de trámite. Okay. Pedía además el perfil que describe el cargo o el puesto que utilizan dichas personas, con la finalidad de verificar que esa persona, el nombre que me dan y el currículum de esa persona que me proporcionan coincide completamente con cada uno de los requisitos del cargo que ocupa. Por supuesto, ya sabes que nos encontramos, por ejemplo, con un cargo de subdirección de tecnologías de la información, ocupado por una persona que no tiene una licenciatura, pese a que el perfil exige no solo una profesión, sino además una ingeniería. La persona que ocupa el cargo tiene la carrera de psicología terminada, es decir, ni siquiera titulada. Leyendo un poquito el perfil del puesto, nos percatamos de que no tiene absolutamente ninguna competencia, al menos con base en el currículum que nos proporcionan. Ya les decía yo a las jóvenes y los jóvenes alumnos que de alguna manera nosotros como sociedad tenemos también una herramienta fundamental en nuestras manos que nos permite formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción, porque también a través de este mecanismo podemos estar al pendiente y podemos vigilar qué se hace y de qué manera se ejerce el recurso público. Y más o menos en esta línea, querido Andrés, seguramente conoces muchos ejemplos más.
¿Para qué podríamos decir que nos sirve solicitar información pública en poder del sujeto obligado? ¿Hay algún ejemplo relevante en México de la utilidad del ejercicio de este derecho? Sí, mira, primero hago un paréntesis respecto a la cuestión del sistema anticorrupción. Este año tuve la oportunidad de ser electo en Michoacán como integrante de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción, electo por el Congreso de Michoacán. Nos eligieron por 3 años para justamente nosotros elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Y sobre este tema podemos hablar mucho sobre la composición del Sistema Nacional Anticorrupción, pero solamente quiero dejar hincapié lo siguiente. El organismo garante, constitucionalmente, para que los jóvenes vayamos ubicándonos, es el Instituto Nacional de Transparencia, Protección de Datos Personales, el INAI, y los organismos garantes de las entidades federativas, en Michoacán, el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Protección y Datos Personales, el ICAI en Coahuila. Tuve la oportunidad de dar clases en la maestría y uno de los alumnos llegó como presidente del Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información. Otro alumno que tuve en Coahuila llegó como presidente del ICAI, el Instituto Coahuilense de Transparencia y Acceso a la Información. Bueno, los organismos garantes forman parte es parte de uno de estos componentes, o elementos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción y consecuentemente los sistemas estatales anticorrupción, ¿no? Nosotros tuvimos la facultad de elegir a los comités de participación ciudadana, que son únicamente en la parte ciudadana, ¿no? Los otros componentes, pues, son los organismos garantes del sesgo constitucional, las contralorías de los estados, el fiscal anticorrupción, el poder judicial, etcétera. Entonces, el acceso a la información es fundamental para el combate a la corrupción. Tiene algunas críticas que yo en algún otro momento, si me permiten y si me vuelven a invitar, y si más adelante hacemos algún artículo, algún ensayo sobre estas críticas y estas cuestiones que yo he venido cuestionando sobre los temas anticorrupción. En pocas palabras, se me hacen obesos, ¿no? Pero bueno, el punto ahorita aquí, que el acceso a la información es toral precisamente para el combate a la corrupción. Respecto a lo que me preguntabas, tenemos que primero dejar claro quiénes son sujetos obligados, quiénes son entes obligados. Los entes obligados son evidentemente los poderes del Estado, los órganos constitucionales, es decir, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, órganos constitucionales, en los 2 niveles de gobierno, federal y en las entidades federativas. Los órganos administrativos, ¿no? Las demarcaciones, las alcaldías, en el caso aquí de la Ciudad de México, de las 16 alcaldías, de los municipios, ¿no? Más de 2.500 municipios son entes o sujetos obligados, los órganos descentralizados, órganos paraestatales y los organismos autónomos constitucionales. El INAI es un organismo autónomo constitucional previsto en el sexto constitucional, que además es el órgano garante. Y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. También son sujetos o entes obligados las universidades públicas y los sindicatos, porque ejercen recurso público, y los partidos políticos. Ahora sí, me decías para qué es importante o en qué casos pueden solicitar la información las personas. Mira, simple y sencillamente la información es útil para conocer el desempeño precisamente de todos esos sujetos obligados, pero concretamente para conocer el desempeño pienso yo en alguna alcaldía, en algún municipio, en algún gobierno estatal, en el gobierno aquí de la Ciudad de México. Por ejemplo, podemos solicitar información sobre programas de obra pública, podemos solicitar información sobre licitaciones y adjudicaciones, presupuestos, estados financieros, avances programáticos, directorios o lo que tú decías, los CBUs. Esto
Pasa mucho que luego los perfiles de los servidores públicos no son los adecuados. O pasa, por ejemplo, no quiero exhibir a nadie, tuve la oportunidad de ser secretario técnico en Cámara de Diputados, no voy a comentar las comisiones de las que fui secretario técnico, pero pasa, por ejemplo, mucho que a lo mejor algún legislador ya en su hoja membretada se diga licenciado, doctor o maestro, cuando en realidad no tenga el título. Entonces los ciudadanos pueden solicitar la información para ver si efectivamente esta persona, este legislador está titulado, para ver si este funcionario, servidor público o servidora pública tiene, si se ocupa alguna área de abogado y resulta que es psicóloga. Entonces, esto nos permite a nosotros conocer. Es una herramienta ciudadana y democrática. Por ejemplo, también sobre datos estadísticos, sobre leyes, reglamentos, reglas de operación, sobre programas públicos, padrones de beneficiarios, también podemos de programas sociales, ahora que están tan en boga los programas sociales, sobre aquí en la Ciudad de México y en algunas otras entidades federativas que ya está regulado, bueno, en algunos lados está regulado, pero no funciona, es letra muerta, es legislación muerta, pero en Ciudad de México creo que no, sobre temas de presupuestos participativos, por ejemplo, sobre información de partidos políticos. Pues sobre este catálogo más o menos que expuse, es sobre lo que podemos los ciudadanos solicitar información. Excelente. Y dando un poco de continuidad a la idea, bueno, ya conocimos la información, ya nos la proporcionaron. ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Quién puede solicitar información? Todas las personas. Todas las personas. ¿Qué podemos hacer con ella? Ojo, que hay información. Precisamente la información es una herramienta. Yo tuve la oportunidad de también trabajar en la Universidad Michoacana, en la rectoría, donde continuamente nos llegaban solicitudes de información. Uno, como sujeto obligado, como ente obligado, pues tenemos que subir ciertos parámetros que el mismo INAI, que el mismo instituto nos marca que debemos de subir, ¿no? Que debemos de subir los reglamentos, que debemos de subir los lineamientos, los CBUs, el sueldo, incluso se puede solicitar hasta los viáticos. Y es aquí el anclaje precisamente de lo que tú hiciste hincapié en relación a que es una herramienta útil para el combate a la corrupción. Entonces, y tiene que ver con la transparencia, precisamente, tiene que ver con la transparencia proactiva que marca la misma legislación. Pues hoy, antes del nacimiento emergente del derecho de acceso a la información en esta categoría moderna, como la estamos ya conociendo, pues precisamente anteriormente esto los funcionarios públicos o los servidores públicos o los políticos del pasado, pues muchas veces a lo mejor pues no tenían estos contrapesos, ¿no? Ni los ciudadanos teníamos esta herramienta. Pues ahora tienen que ser mucho más cuidadosos, tienen que ser mucho más cuidadosos en sus manejos, en las contrataciones, a quién van a contratar. Ahora podemos saber cuánto gana un servidor público a través de una solicitud de acceso a la información. Entonces, a mí en la universidad decía, me llegaban solicitudes de información, solicitudes constantes de información, y teníamos que dar contestación a esas solicitudes de la información, porque si no, pues teníamos consecuencias, ¿no? Consecuencias que tenemos que acatar y que atender. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para eso, para que los ciudadanos tengamos esta herramienta. ¿Y ante quién? Pues hay un sistema, hay una plataforma nacional de transparencia. Entonces, si quieres, ahorita le explico. Sí, de hecho mencionaste un tema importantísimo que no traía en el radar, que es precisamente la transparencia proactiva. Quizá un poquito más adelante me encantaría pues un poquito platicar al respecto de esta información que necesariamente, sin que te lo requieran en tu carácter de sujeto obligado, tienes que mantener actualizada y pública. Y realmente si revisamos, en la Plataforma Nacional de Transparencia ni está actualizada, o por lo menos el 70% de los casos podríamos decir que la información es obsoleta, que
puedes ver ahí el nombre de una persona que dejó el cargo hace 2, 3 años. Pero bueno, si quieres, ahorita llegamos allá para platicar de cuáles pueden ser las consecuencias o qué puedo hacer yo como ciudadano o ciudadano cuando me percato de que esa información no está actualizada. Pero siguiendo un poquito el orden en el que vamos, ¿cuál es el procedimiento para solicitar información a un sujeto obligado y tiene algún costo este trámite? No, 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 de ninguna manera. Mira, primeramente, esto es ante la Plataforma Nacional de Transparencia. Bueno, las personas pueden acudir, todas las entidades, los entes públicos, los sujetos obligados, tienen la obligación de tener unidades precisamente de transparencia, ¿no? Tienen que tener unidades de transparencia en la que puedan las personas acudir y ante ellos poder iniciar la solicitud de la información. Pero también se puede ante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Plataforma Nacional de Transparencia, y la solicitud pues debe tener ciertos requisitos, obviamente el nombre del solicitante, los datos generales, en su caso si hay un representante, el domicilio, en su caso algún correo electrónico, ¿cuáles son los requisitos? Pues el nombre del solicitante, el domicilio, que debe ser una descripción clara, precisa sobre la información deseada, o cualquier otro dato que a juicio del solicitante facilite la localización de la información requerida, ¿no? ¿Cómo podemos solicitar la información? Pues decía que se identifica en primer lugar el organismo o la institución a la que quieras dirigir tu solicitud, ser claro, ser preciso y definir el medio por medio del cual el sujeto obligado pueda contactarte, ¿no? ¿Y dónde se puede presentar pues, se puede presentar, decía también, ante la unidad de transparencia de la institución o bien utilizando la Plataforma Nacional de Transparencia, que en automático le va a generar, por ejemplo, si lo solicitas ante la Plataforma Nacional de Transparencia, una solicitud, pienso yo, a la Universidad X, le va a llegar a la unidad de transparencia de la universidad la solicitud, al titular de la unidad, y al titular de la unidad de transparencia de la Universidad X tendrá que requerirle a la Facultad X que dé contestación a esa solicitud de información. Es una especie de una red, ¿no? Entonces, la misma Ley General de Transparencia, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, te marca las pautas, es muy clara, es muy explícita. En realidad el procedimiento es sencillo, ¿no? Entonces, de esta manera se puede solicitar la información ante las unidades o ante la plataforma. Ok, excelente. Entonces, es tan simple como meterte a la página de internet de la Plataforma Nacional de Transparencia, hacer tu solicitud, no tiene el menor costo y cualquier persona puede requerir información. Sí, Ahora, cualquier interesado. sí, excelente. La Constitución señala que los sujetos obligados deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. ¿Quién supervisa el cumplimiento de dicho deber y si los sujetos obligados incumplen con el mismo? ¿Existe alguna consecuencia? Por ejemplo, si yo le pido información sobre viáticos a un servidor público y habiendo realizado gastos, habiendo aprovechado, a lo mejor habiendo viajado, habiendo recibido dinero para tales efectos, me contesta que no lo documentó y que la información no existe. ¿Pueden hacer esto las autoridades? ¿Hay alguna consecuencia, alguna sanción? Mira, en la práctica, una de las críticas que yo he venido haciendo, antes de responderte concretamente, una de las críticas que hemos venido haciendo desde la academia es de que el acceso a la información realmente apenas está en un proceso de emergencia, ¿no? O sea, todavía no se fructifica, no se cristaliza, vaya la expresión, a plenitud, ¿no? Sí suele presentarse en muchas ocasiones que los sujetos obligados suelen dar la vuelta, ¿no?, a las solicitudes de información, y que lamentablemente todavía no existe una cultura de la legalidad y existe poca información y pocos profesionistas, abogadas, abogados,
que se han involucrado en esos temas tan importantes. Por eso yo les decía y les expreso a los jóvenes que nos están sintonizando que es un campo de oportunidad profesional muy importante desde el punto de vista de la abogacía, pero también es un campo de oportunidad social, precisamente para que entre todos podamos contribuir al combate a la corrupción y a los malos manejos y sí fortalecer el régimen democrático. ¿Cuál es el órgano garante? Entonces decía que le pueden dar vuelta, ¿eh? Y eso suele darse, lamentablemente, eso suele darse que le pueden dar vuelta. Pero hay procedimientos, hay mecanismos. ¿Quién vigila, dice el artículo 6º constitucional, que estos sujetos obligados, que esas autoridades que ya comenté, tienen la obligación de documentar todo acto, toda acción, todo, absolutamente todo, lo tienen que documentar, precisamente para cuando el ciudadano quiera solicitar una solicitud de acceso a la información, tengan los elementos y tengan esa información y lo puedan hacer. Existe el órgano garante, es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI, antes IFAI. En las entidades federativas también existen, decía yo, los organismos garantes, ¿no? Los institutos de transparencia, de acceso a la información y protección de datos personales. Ellos son los organismos que están detrás precisamente de las autoridades, por eso son los organismos garantes, para garantizar el acceso a la información, para garantizar la protección de datos personales, para garantizar este catálogo de derechos fundamentales, porque el derecho a acceso a la información es un derecho fundamental, es un derecho humano. Ya lo expresé al inicio de esta plática, de esta entrevista. Entonces, pues el organismo garante es el INAI, son los institutos de transparencia de las entidades federativas. ¿Cómo definimos en qué momento procede para uno y para otro? Bueno, pues tratándose de dependencias federales, pues evidentemente es ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y tratándose de entidades federativas y de demarcaciones territoriales como alcaldías y municipios, es competencia de los institutos de transparencia de las entidades federativas. Pero también el INAI tiene una facultad de atracción, precisamente en casos del recurso de revisión, que ahorita, si quieres, un poco lo platicamos. Entonces, el INAI y los institutos en los estados son los que están detrás, para hablar en un lenguaje común para los jóvenes, es quien está detrás de las autoridades, de los sujetos obligados. Excelente, Andrés. Ahora, hay casos, ya mencionabas tú al inicio, hay casos en donde la información, la naturaleza o el contenido de la información solicitada realmente no es susceptible de ser compartida, es decir, nos puede ser negada de manera legal, puede ser clasificada la información. ¿Cuáles son estos casos? Hay información clasificada y hay información, por ejemplo, de datos sensibles. Y aquí sí quisiera, por ejemplo, poder, algún ejemplo práctico, pienso yo en un caso del sector salud, ¿no? Un dato sensible a alguna persona que tenga alguna enfermedad, por ejemplo, como puede ser algún cáncer o algún SIDA o alguna enfermedad de esta naturaleza, ¿no? Hay datos sensibles que se tienen que proteger, que la propia ley protege, y hay informaciones que no se pueden otorgar, ¿no? Entonces, la misma ley es explícita en qué casos, ¿no? Hay información reservada y hay datos sensibles que de ninguna manera se pueden otorgar. ¿Qué se puede otorgar? Pues lo que expuse, ¿no? Lo que expuse, lo que podemos solicitar, ya decía yo, las obras, los fideicomisos, los recursos, el manejo de los partidos políticos, los programas sociales, los padrones, datos de esa naturaleza. Ojo que es muy importante que todo tiene que llevar un aviso de privacidad también, o sea, eso es algo importante, y en los avisos de privacidad tú autorizas qué datos también se pueden compartir y qué datos no se pueden compartir. Entonces hay datos sensibles y hay información reservada que las autoridades tienen que proteger. El mismo organismo garante es una de sus funciones, ¿no?
Ok, entonces tenemos que la información puede ser clasificada como Sí, reservada y como confidencial y según los como confidencial. supuestos Sí, que la norma establezca, ¿no? A lo mejor por proteger los derechos de terceros o la información o los datos personales de terceros o por proteger al Estado de un posible daño al compartir la información, ¿no? Que podrían ser los supuestos. Ahora, supongamos que nos negaron la información que el sujeto obligado optó por clasificarla, pero consideramos que las pruebas que aportó, que los argumentos que aportó para hacer esta clasificación no son suficientes o no son procedentes. ¿A qué medios de defensa podemos acudir si teniendo o considerando que la autoridad o el sujeto obligado tiene el deber de entregarme la información, me la ha negado? sí. El organismo, ante el organismo garante, evidentemente hay varios mecanismos de defensa ante el recurso de revisión ante los organismos garantes. Recurso de revisión depende de la competencia, depende de a quién estés tú dirigiendo la información, ¿no? Como te ponía hace unos minutos. Si es a lo mejor pensemos en algún municipio, alguna demarcación territorial, pues ante el organismo garante de la Ciudad de México, ¿no? Pensemos en la alcaldía Coyoacán, o etcétera. O de un municipio, pues pensemos a lo mejor en el organismo garante de Michoacán, o de Morelos, o de Nayarit, etcétera. Podrás solicitar o podrás interponer un recurso de revisión ante los organismos garantes de manera directa o a través de tu representante. Esto lo encontramos establecido en el artículo 142 de la Ley General de Transparencia. Entonces, en el 142 te dice que ante el organismo garante y tienes 15 días a partir de la notificación para poder interponer tu recurso de revisión ante el organismo garante competente. ¿El recurso de revisión contra qué procede? Se preguntarán los jóvenes que nos escuchan. Sobre la clasificación de la información, precisamente sobre la declaración de inexistencia de esa información, sobre la declaración de incompetencia por el sujeto obligado, porque suele darse, sobre la entrega de información incompleta, que era lo que hace rato tú exponías, porque suele darse, sobre la entrega de información que no corresponda con lo solicitado, o sea, que le dan la vuelta, suele presentarse mucho y muy a menudo, sobre la notificación, entrega o apuesta o a disposición de la información con una modalidad distinta a lo solicitado, básicamente, o la entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible, ¿no? Incomprensible o no accesible para el solicitante. Contra eso procede el recurso de revisión ante los organismos garantes. Ese es el primer paso. En caso de que suceda alguno de estos elementos, la persona podrá presentar su recurso de revisión ante los organismos garantes. Entonces ahí empieza un procedimiento. Ok, de acuerdo. Y antes de entrar un poco más al procedimiento, ¿cuál es la naturaleza del INAI? ¿Qué es? Bueno, el INAI es un organismo autónomo, público autónomo. Esta naturaleza, tengo yo por ahí algún capítulo del libro donde hablo justamente de la naturaleza de los organismos constitucionales autónomos y eh, como una de su génesis es precisamente la garantía de derechos fundamentales. Y el INAI, en primer lugar, tiene su nacimiento a partir de garantizar el derecho humano de acceso a la información y garantizar la protección de datos personales. Es un organismo autónomo con capacidad de autonomía técnica y de gestión y personalidad jurídica. Es un organismo autónomo como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el Instituto Nacional Electoral. Es un organismo autónomo de esta naturaleza que se integra por un consejo en la que tiene consejeros que son elegidos por el Senado de la República de una terna que envía el Ejecutivo Federal. Entonces, esta es la naturaleza, es un organismo autónomo y que tiene además algo muy importante. El INAI, por ejemplo, tiene, además de garantizar el acceso a la información y de resolver estos recursos en caso de que la información te la dan incompleta o que te la den en otro formato, los puntos que ya expuse,
Por ejemplo, también es un sujeto legitimado para la acción de inconstitucionalidad, para aquellos que nos estén escuchando. También es un sujeto que tiene legitimación activa en la cuestión de acción de inconstitucionalidad, al igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, es un organismo muy importante para el sistema jurídico mexicano. Eso es el INAI y esos son los organismos autónomos. De acuerdo. Y ya habías mencionado tú que, por ejemplo, podemos hacer una solicitud de información a una autoridad federal y en caso de que ésta nos niegue la información, podríamos acudir al sujeto garante, al organismo garante, que sería en este caso el INAI. ¿Cuáles son sus facultades? Al final, resuelve el recurso, pero ¿qué Sí, puede ordenar? ahí te va. Tiene tres caminos el INAI. El INAI puede desechar o sobreseer el recurso, puede confirmar la respuesta del sujeto obligado, desecha o sobresee, confirma la respuesta del sujeto obligado, y el tercer camino revoca o modifica la respuesta del sujeto obligado, ¿sí? Revoca o modifica. Entonces, tiene tres caminos. Esto lo vamos a encontrar en la ley de transparencia, en la ley general de transparencia, en el artículo 151, ¿no? Esos son los tres caminos que va a encontrar el órgano garante. Bueno, a nivel federal. A nivel de las entidades federativas, igual, obviamente que con el marco normativo de cada entidad federativa, pero prácticamente las leyes de transparencia y de acceso a la información pública de las entidades federativas son a semejanza de la ley general. Ok, entonces pensemos que llegamos al tercer supuesto y logramos que INAI revoque la respuesta del sujeto obligado. ¿Le puede ordenar entregar la información solicitada? De hecho, le ordena. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, le ordena y el sujeto obligado tendrá que entregar la información pública solicitada en los términos, porque decía yo anteriormente que en los supuestos contra qué procede el recurso de revisión, vamos a pensar que te lo dan en un formato no entendible, ¿no? En una tabla en Excel, en la que el ciudadano común no entiende, ¿no? Y eso también es muy común, o que le dan la vuelta, o que únicamente te transcriben la normatividad del reglamento y no te terminan por diciendo nada. Entonces, el sujeto, el órgano garante obliga a que lo haga de una manera sencilla, clara, explícita, ¿no? Oportuna, porque además es la manera en la que la persona física debe también de solicitarlo. Entonces, la manera que debe de solicitar de una forma clara, concisa, explícita y oportuna. De la misma manera tendrá que el sujeto obligado o el ente obligado que responder y dar contestación a la solicitud de la información. Y si no lo hace, pues uno de los tres caminos que tiene el INAI es revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado y sujetarlo a que lo haga bajo estos parámetros. Ok, y si, por ejemplo, la información no existe, en el caso que platicábamos, ¿no? De, a ver, te pedimos que compruebes de qué manera ejerciste algún gasto, algún viático que se te proporcionó para realizar alguna comisión, no sé, y no se documentó. El sujeto obligado declara una inexistencia y Hay nadie... consecuencias jurídicas para el sujeto obligado, que el mismo organismo garante tendrá que darle el seguimiento. Por eso, por eso el sexto constitucional es muy claro. Por eso hasta el término, son sujetos obligados, ¿no? Son sujetos obligados que tienen precisamente la obligación de tener todos esos elementos, ¿no? Y si no, pues hay consecuencias jurídicas, evidentemente, que tendrá que acatar en el momento oportuno, ¿no? Que se le indique. Ok, podríamos hablar hasta de responsabilidades de los servidores públicos. Claro, aquí es justamente donde entra la ley de responsabilidades de los servidores. Por eso decía yo al inicio de la charla que el derecho de acceso a la información es transversal, tiene una transversalización jurídica, porque también, así como expuse yo que con el derecho electoral, que con el derecho del trabajo, que con el derecho penal, que con el derecho de la cultura, con el derecho de la salud, pues con el derecho administrativo tiene una piedra angular anclada, fundamental,
y los servidores públicos pueden tener o caer en responsabilidades de tipo administrativas, que también hay una categorización de acuerdo a la ley de responsabilidades administrativas, puede ser amonestación, puede ser hasta inhabilitación o suspensión temporal, incluso multas, ¿no? Entonces, por supuesto, lo que los servidores públicos, como personas físicas, pero en su investidura de servidor público, tiene responsabilidades de tipo administrativo en esos supuestos. Excelente. Y como bien decías al inicio de la plática, de manera muy acertada, este derecho finalmente constituye un pilar de una auténtica democracia y ejercerlo, por supuesto, nos abre una serie de caminos y posibilidades para controlar el actuar de los sujetos obligados. Ahora, la información que me entreguen por virtud de una solicitud a través de transparencia, ¿puedo compartirla? ¿Puedo divulgarla, publicarla, llevármela a un periódico? ¿Qué puedo hacer con ella? Mira, aquí entra el supuesto que esta otra categoría del derecho de acceso a la información, esta otra arista que tiene el derecho de acceso a la información y que tiene que ver con lo que llamamos en la academia de derecho a la información, porque voy a decirle que cuando nos expresamos como derecho a la información, estamos hablando precisamente a esa disciplina jurídica que tiene por objeto estudiar el andamiaje y el desarrollo epistemológico de la información, de la libertad de expresión, imprenta, y etcétera, etcétera, ¿no? Y en el hecho de la información, del derecho a la información como desde el punto de vista académico, identificamos como sujetos cualificados a los profesionales de la información. Vamos a pensar que un periodista, que es muy común, estén solicitando información continuamente, ¿no? Entonces, una de esas tres posibilidades que nos marca la misma Constitución y los tratados internacionales es que la información podemos nosotros recibir información, pero también dar información. Entonces, muchas veces los especialistas en comunicación están tras la información pública y la pueden difundir, evidentemente. Es otra de las funciones. O sea, no puedes, es parte es una de las facultades de este derecho fundamental, precisamente, difundir la información. Pero esta información debe de ser objetiva, veraz, ¿sí? Y oportuna. No puedes tú dar información falsa o errónea. ¿Sí me explico? Pero si tú la obtuviste a través de una solicitud de información, tú a lo mejor como profesionista de la comunicación, y te dan la información oportuna, objetiva, pues es una facultad del derecho fundamental poder transmitir la información. De acuerdo. Oye, Andrés, ¿y si la información que yo solicito está mezclada? Por ejemplo, quiero datos específicos, a lo mejor de un criterio normativo, de la forma en que Servicio de Administración Tributaria interpreta el sentido o la aplicación de una norma o pido alguna aclaración sobre miscelánea fiscal, pero contiene el criterio algún dato personal. ¿Cómo puedo obtener la información? ¿Cómo hago que la autoridad me entregue el dato que quiero y el que no quiero? Bueno, pues, ¿cómo lo hago? Bueno, es que hay varias aristas ahí. A ver, hacías mención tú de datos, a lo mejor datos personales, ¿no? Estamos hablando de nombres, de personas, y después hacías mención de que la información podrá ser mezclada con otra cuestión, con otra categoría. Quisiera primero sobre la parte personal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, todo el especialista de la información o el comunicólogo tiene que tener mucho cuidado porque el derecho a acceso a la información, como prácticamente todos los derechos, tienen límites. Tienen límites y estos límites son mientras tú no transgredas otros derechos, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchos casos y en otra oportunidad
que me invites. Con mucho gusto me gustaría desarrollar algunos casos emblemáticos, casos concretos, cuando sucede que a partir del ejercicio del derecho de acceso a la información o de la misma libertad de expresión, se han transgredido o se pueden transgredir otros derechos fundamentales como es el honor, la vida privada, el derecho a la intimidad, ¿no? Entonces, existen resoluciones muy importantes de la Corte de Derechos Humanos de la Unión Europea, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde precisamente nos muestran esta colisión de derechos que se pueden presentar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de personas o de datos, porque se puede vulnerar la honorabilidad o la vida privada, que también son derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esos son los límites que tiene precisamente la libertad de expresión y el derecho de la información. Entonces, sobre si te mezclan otra información, no. Se tiene que, precisamente tú interpones tu recurso, ¿no? Si te dan en un formato poco entendible o te mezclan la información con otros datos o le dan la vuelta, decía yo las causales del recurso de revisión, pues se interpone un recurso de revisión, no hay más. Tendrán, y el órgano garante tendrá estos 3 caminos que también ya hice alusión, y si revoca o modifica, pues te tendrán que entregar la información que tú estás solicitando de una manera explícita, clara y concreta, ¿no? Pero insisto, hay que tener mucho cuidado con esas otras libertades porque suele suceder que vulneren otros derechos, como estos que acabo de exponer. Y eso es un tema riquísimo, riquísimo, y para que investiguen los chicos, para que abunden, y más ahora en esos momentos de la tecnología de la información, de las redes sociales, del Facebook, de Twitter, de tantas plataformas, y de noticias a veces, muchas veces que son falsas, ¿no? Se puede vulnerar precisamente la honorabilidad. El derecho al honor es un derecho fundamental reconocido en derecho internacional de los derechos humanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Claro, y yo estaba pensando un poco en algún caso del que tuve conocimiento precisamente, donde una persona hace una solicitud de información y lo único que quería era el sentido en que la autoridad interpretó en un caso particular un artículo, una norma. No quería saber ni el nombre de la empresa a quien le contestó la consulta, ni la dirección, el RFC, el teléfono, el correo, la contabilidad. Solamente quería el criterio específico. Es decir, habría instado al sujeto obligado a crear una versión pública de esa información que se estaba requiriendo, a lo mejor testando los datos personales, la información sensible y proporcionando exclusivamente lo que sí era susceptible de ser entregado. Pero la autoridad no lo hizo, la autoridad entregó el documento completo, sin testar, con todos los datos personales que ya nos lo anticipaste. Al final se violan otras libertades. Ahora, esta información fue difundida. La persona a cuyo favor se entregó esta información la difundió con base en el texto constitucional que nos dice que puedes utilizar, difundir, reproducir y demás. ¿Para quién es Sí, la sí. responsabilidad en este caso? ¿Para quien la dio o para quien la difundió? Para quien la dio, para el servidor público. Por ejemplo, un caso concreto, yo ya para hablar en términos muy prácticos, tuve la oportunidad, decía yo, de ser secretario técnico en Cámara de Diputados, en San Lázaro, y yo estuve en una área en la que me tocaba manejar contratos, ¿no? Contratos editoriales, porque fui secretario técnico del Consejo Editorial, y me tocaba manejar contratos, y había, no voy a decir obviamente nombres, pero había contratos editoriales que son muy conocidas, que son personas morales, pero había contratos con el nombre de la persona física. Entonces,
las mismas unidades de transparencia, todos los sujetos obligados, estos que señala muy claramente el texto constitucional y que replican las leyes secundarias, todos los sujetos obligados tienen que tener unidades de transparencia y estar detrás de los servidores públicos de las diferentes áreas. En mi caso así fue. Y teníamos la obligación, o tuve la obligación de testar precisamente contratos, un conjunto de contratos, y hay mecanismos prácticos, y las unidades de transparencia, en este caso de Cámara, pues ante ellos nosotros teníamos que presentar ya testado estos contratos, ¿no? No se vieran ni el nombre, ni la firma, ni RFC, ni domicilio, ni datos que deben de estar protegidos y que están protegidos por la normatividad en este caso, ¿no? Entonces se tiene que testar. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo no testo como servidor público que fui en ese momento? La responsabilidad hubiera sido, en primer lugar, de un servidor. Entonces, las responsabilidades recaen en los sujetos obligados, en el servidor público que difunde la información, ¿sí? Aquella información que son de datos que están protegidos por la ley, que están protegidos por la norma. Entonces puse un ejemplo porque a mí me tocó testar, ¿no? A mí me tocó testar y me tocó contestar solicitudes de información en la universidad y me tocaba periódicamente cumplir, subir la información ante CIPOD, ¿no? Porque hay varios sistemas, ¿no? Hay varios sistemas que prevé precisamente la Plataforma Nacional de Transparencia. Estos sistemas, pues es precisamente el CIPOT es uno de ellos, ¿no? Entonces, en la práctica a mí me tocó verlo, pero sí la responsabilidad es para el servidor público. Sí, precisamente ayer una joven alumna me decía, es que yo he solicitado información, pero me contestan que no me la pueden entregar porque contiene datos personales. Pues bueno, te tienen que entregar una versión pública. Es que me dicen que no hay versión pública. No, bueno, pues no, o sea, no es que haya. Cuando llega tu solicitud, tienen que generar una versión pública, salvo que verdaderamente por la naturaleza del contenido sea imposible Por generarla. la naturaleza. Exacto. Y tocas un punto importantísimo, querido Andrés, y con esto vamos a cerrar. La verdad es que es un tema apasionante, profundo, que no nos alcanza una hora para analizar, pero aquí está la otra parte de la moneda, ¿no? Que las personas que trabajan en las unidades de enlace, las personas que tienen a su cargo, quienes generan información, quienes responden solicitudes, quienes se sientan en los comités, tienen el deber de estar completamente capacitadas para poder garantizar un adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información a favor de la ciudadanía, pero además para poder cuidar y proteger la información que por su Sí, naturaleza sí, sí. no se debe compartir. Y ya lo apuntabas, ¿no? Que además pueden hacerse acreedores de sanciones, pueden actualizar su puesto de responsabilidades de los servidores públicos. Así que nada, que nos queda invitar, por un lado, a la ciudadanía a seguir fortaleciendo una auténtica democracia a través del ejercicio de este derecho y por otro lado, a las personas que trabajan directamente con estas áreas y con estas funciones que forman parte del sujeto obligado y que en su día a día tienen que coexistir, tienen que convivir y tienen que familiarizarse con el derecho de acceso a la información pública. Y qué mejor que capacitarse con un auténtico experto como es nuestro querido amigo Andrés Medina, a cuyo cargo está el curso que próximamente vamos a anunciar, que se llama como Gracias. esta entrevista, Derecho de Acceso a la Información Pública. Andrés, qué placer platicar Gracias, contigo. Qué gracias. placer presentar y presumirle a toda nuestra comunidad de FS Capacitaciones al maestrazo que hemos logrado No, incluir en nuestra gracias. plantilla. Así que muy pronto les estaremos compartiendo fechas para que aprendan todo lo que se tiene que saber, sea cual sea su postura y su posición en el ángulo del ejercicio del derecho de acceso a la información. Andrés, muchísimas gracias. No, gracias a ti, invitar
a las personas que nos están viendo y a los que más adelante nos verán en las retransmisiones, que es fundamental esta materia y que es un gran campo de oportunidad que tienen los jóvenes profesionistas del derecho para que se introduzcan en la aplicación, primero en el conocimiento y en la aplicación en su ejercicio profesional del derecho a la información. Es muy importante y créanme que les va a dar muy buenos dividendos y muy buenos campos de oportunidades. Totalmente. Además que yo siempre he pensado que un experto en una materia específica es loable, pero cuando tenemos a un procesal constitucionalista tomando las riendas de cualquier otra materia, bueno, se le puede dar un enfoque, a sea cual sea la materia de estudio, fascinante. Andrés, como Muchas compartíamos, gracias. es maestro en Derecho Procesal Constitucional, así que ya sabrán ustedes qué exquisito curso vamos a poder aprovechar en su voz. Andrés, nuevamente muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar contigo, explotar tu conocimiento. Me quedé con la mitad de preguntas que hacerte, pero vaya que no nos alcanza una hora. Sí, es muy poco, pero seguramente en el curso vamos a poder desarrollar a plenitud estas aristas del derecho de acceso a la información. Que concluyo, hay maestrías de derecho de acceso a la información y créeme, es tanto que no es suficiente. Hay maestrías y hay especialidades y ya en el curso podremos incluso comentar en qué lugares, lamentablemente aquí en Ciudad de México me parece que no es progrado, pero no he conocido todavía programas en esas aristas. Pero las horas que vayamos a compartir en próximos días seguramente aún quedarán pendientes porque es muy amplia el campo del conocimiento de esta materia. Así es, pero te vamos a explotar esas 12 horas, Sí, Andrés. sí, sí, estamos en la mejor disposición. Muchas gracias y muy buenas noches a todos Muchas gracias por a su ti, gracias a atención. las personas que nos han seguido. Excelente noche, hasta pronto. Hasta pronto, gracias.